recibiendo aproximadamente de $2.000 a $3.000 por cada envío. Mira, entonces, si multiplicamos y hacemos número con las 27 oportunidades que él lo ha hecho desde 2003 a 2006, imagínense, sobreentiende que ha tenido unas ganancias pingües, al haber declarado ello entre $2.000 a $3.000 que cada vez que enviaba. Por otro lado, nosotros, y ellos según foro al atestado que se formuló en esa oportunidad, se ha efectuado coordinaciones conforme le indica acá en un punto donde sugerimos que tanto el Ministerio Público coordine con Interpol de los Estados Unidos de Norteamérica y Gran Bretaña, respectivamente, a fin de que se amplíen las investigaciones a nivel internacional. O sea, que se solicitó, por intermedio de la Dirección de Investigación Criminal, que se amplíen las investigaciones a nivel internacional, tanto de Interpol de Norteamérica como de Gran Bretaña, para ubicar a estos receptadores, porque también en el atestado se consignan, como he anunciado, a varios receptadores, y poder recuperar los bienes culturales de la nación adquiridos ilícitamente. O sea, toda esta documentación pasa lógicamente ya al juzgado correspondiente, y ellos son las personas, las entidades correspondientes para ver qué han hecho al respecto, si nos hicieron caso o no, de acuerdo a nuestra sugerencia. General, lo que quiere decir que solo se ha recuperado los 53 del último envío, sí, y los otros no se ha recuperado, los otros 27 envíos más no se ha recuperado hasta la fecha, al menos que yo tengo ya el relevo de de 6 meses, que yo tenga conocimiento, no se ha efectuado. El acusado Vera ha señalado de cuántos documentos se tratarían en estos 27 envíos. Muy buena pregunta. Tú acuérdate de los 27 envíos, ¿qué cantidad refiere él de documentos? Ya son 27 envíos similares a los que han sido incautados, ¿no? Así es, esta era la modalidad que él empleaba. Incluso la modalidad de que empleaba el envío por medio del courier, contactaba por medio de un correo electrónico con sus compradores, ¿no? Hacía su negocio por medio del correo electrónico, y justamente con un correo electrónico es que se le ha podido hacer, como indicio, se le ha podido ser investigado por eso, al detectarse ese correo electrónico, que obra en el atestado también ese correo. Hay dos correos electrónicos, en la cual hace ver de que se le envíen, una vez que sea remitida esta piezas documentales, le envíen el dinero a la cuenta número que está consignada ahí en el correo y en el atestado. Pero no hay cantidad de documentos, más o menos, no hay detalle. Detalle no, solamente habla de las piezas documentales. Sí. Perdón, para agregar también, en esa oportunidad el delincuente da y proporciona una cuenta de ahorros, de acá justo, de Banco Interbank. Igual forma, no sé si en esa oportunidad ustedes hicieron un cruce con el banco para ver cuántos depósitos había hecho él a Estados Unidos. No se efectuó. O a nivel, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros también tenemos limitaciones, y para levantar el secreto bancario tiene que uno pedirlo por intermedio de la Fiscalía al señor juez en lo penal, y él, mediante una resolución, o él lo ve lo conveniente, recién procede al levantamiento de secreto bancario y hace las gestiones ante la Superintendencia de Bancos y Seguros. Eso creo en cuanto a lo que hemos podido absolver a su pregunta, señor congresista. Presidente, también le había dicho quién era el jefe inmediato de este señor Vera y de los otros implicados, y qué ha señalado, por qué con tanta facilidad han podido salir estos documentos, ¿no? Sí, identificado al jefe en ese entonces del señor Vera Ramírez. ¿Ha declarado en el atestado? Al parecer no se sabe muchas cosas, ¿no? Sí, acá también consigna, para poder absolver a la pregunta,
de que él los obtuvo, dice, ilícitamente por parte de los trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores que laboraban en esa época, de nombre Marcos Javier Mogollón, Julio Romero Almeida y Larry Mendoza Navarro, quienes se encargaban de sustraerlos del archivo de la Cancillería, siendo su participación en la organización criminal la de buscar y contactar compradores receptadores. O sea, era una organización, una banda de delincuentes bien montada, toda vez que era internacional, llamémoslo así, porque teníamos a Vera, que se encargaba de buscar a todos los compradores receptadores en Gran Bretaña y Estados Unidos, y más los empleados que venían trabajando en el archivo, y ellos eran los que sustraían todo ese archivo. ¿Y Mogollón y compañía siguen trabajando en la Cancillería? Bien, nosotros ya no tenemos conocimiento de ellos, ya escapa nuestro conocimiento, porque todo ello, en esa época, usted comprenderá, son 24 horas de detención, se ha remitido esto a la Fiscalía, ya tomó jurisprudencia el juzgado penal de turno, y a nosotros no nos hemos abocado a esto. Pero sí, les puedo decir que a manera de ejemplo, por decirle, hace una semana ha intervenido el que habla, justamente con patrimonio cultural, piezas arqueológicas de lo que es de nuestra cultura, Nazca Paracas, valorizadas en $1 millón. Y la sección que tengo en la División de Mitigación de Robos, hay otro departamento que se llama Departamento contra los Bienes Culturales, pero nosotros también lo vamos a tomar presente. Si tenemos conocimiento de alguna información que conlleve y que apareje a esta investigación a la cual estamos haciendo nosotros una exposición, inmediatamente daremos cuenta a la autoridad competente, así como a usted, señor congresista. Gracias, señor general. Yo creo que en este estado de la sesión le vamos a pedir al general Walter Rivera Alba que inicie las investigaciones correspondientes a efecto de determinar la situación de los 27 envíos, porque entiendo que el proceso penal solamente se refiere al envío que fue sorprendido en el aeropuerto internacional del Callao. No se ha hecho ninguna diligencia respecto a los 27 envíos. Le vamos a pedir al congresista Juvenal Ordóñez, a efecto de que, sí es cierto, está en el Poder Judicial el proceso penal, pero solamente de los documentos que se han incautado. No está resuelto, ni está en proceso penal, ni ha sido investigado los 27 envíos. Entonces, el Congreso, esta subcomisión, le pide que se inicien las indagaciones para ver qué documentos se remitieron en esos 27 envíos anteriores. Le vamos a pedir esas diligencias, señor general. Vamos a hacerle llegar su comando también al señor ministro del Interior y al señor director general de la Policía Nacional. Como dice usted, señor congresista, nosotros estamos llanos y de acuerdo a lo que no es nuestra misión y función, estamos para cumplir lo que se dispone, aparte de nuestra misión, ¿no? Como señaló anteriormente, seguimos nuestras investigaciones nosotros. Si supiésemos algo o hay algún indicio, les comunicaríamos, pero les agradeceríamos infinitamente y sugiero respetuosamente que ustedes pueden coordinar primero también con el juzgado correspondiente que está ventilando ese caso, donde ustedes le podrían indicar a ellos que por su intermedio nos están pidiendo a nosotros que se continúen las investigaciones para que sepa ese juzgado y tome también jurisprudencia, porque muchas veces se puede malinterpretar de que como ellos ya tienen competencia, como nosotros no estamos investigando. Entonces, previa coordinación con el juzgado correspondiente, ustedes dirigirían también ese documento, por favor, a mi comando para que ellos a su vez me lo dispongan. Conforme, general, vamos a más bien a llamar la atención al juez y al fiscal. ¿Cómo es posible que no haya pedido la ampliación de la investigación de los 27 envíos adicionales? El Congreso tiene que también fiscalizar y lo traeremos acá al juez y al fiscal que ha omitido esa obligación. Pero vamos a comunicarle, le vamos a comunicar que estamos disponiendo esa investigación adicional y sobre todo a su comando, que es lo más importante. Vamos a traerlos acá a los jueces y a los fiscales que han tenido a su cargo esta primera investigación, general. Perfecto, como dice usted, señor congresista, nosotros estamos llanos para efectuar, como le he señalado, el cumplimiento de nuestra misión y función. Aparte de eso, que el juzgado correspondiente o fiscal, que ellos nos pidan siempre una ampliación de cualquier hecho delictuoso, nosotros lo cumplimos y damos cuenta siempre
del resultado de esa comunicación que ellos nos hacen saber. No se sabe, no sé, no quiero echar culpa, porque no lo han hecho, pero ustedes, como he señalado, coordinen con ellos y nosotros estamos llanos con un documento correspondiente a ampliar, y con ese motivo nosotros tenemos toda la facultad del caso, e incluso con eso nos dan prerrogativa nuevamente para pedir ese apoyo aquí a la Cancillería nuevamente, al archivo iríamos a indagar nuevamente, iríamos a buscarlos a estos fulanos que creo que están no habido, no sé, sabemos por ejemplo cuáles son las situaciones de estos tres, porque prácticamente nosotros hemos perdido jurisprudencia, entonces prácticamente podría llamarse así una reanudación nuevamente de esta investigación, ¿le parece? Sí, general. Le refiero que esos tres fulanos que están ahí, que han estado también procesados, han sido absueltos y siguen trabajando en la Cancillería peruana. Entonces esa es la situación que también oportunamente la subcomisión tiene que indagar. Algo bastante particular, y pongo en conocimiento de la representación y del congresista Ordóñez, es que ingresó este señor Vera Ramírez, el autor del delito, por carta del señor Hugo Palma Valderrama, entonces viceministro de Relaciones Exteriores, de fecha 18 de septiembre de 1998, dirigida por el señor Víctor Aritomi Shinto, embajador del Perú en Japón. Por dicha carta, el embajador Aritomi presenta al señor Jorge Flavio Vera Ramírez, quien que se encuentra apoyándolo en un trabajo de investigación sobre las relaciones de Perú con el Japón y el Centro de Inmigración japonés, y de la hoja de trámite de fecha de ingreso 22 de septiembre de 1998, con número de registro 112398, que le dio trámite, y de la hoja de trámite 3177 de fecha 23 de septiembre del 98, dirigido a la Dirección General de Documentación por el Gabinete de Coordinación del señor Viceministro y Secretario General de Relaciones Exteriores, que le dio trámite. En otras palabras, el señor entró a trabajar, el autor del delito, por recomendación del señor embajador del Perú de ese entonces, el señor Víctor Aritomi Shinto, que conste eso en actas. El congresista Ordóñez. En todo caso, yo pediría que la comisión, al margen de haber culminado todavía su trabajo, creo que podría pedir a la Cancillería que se inicie por lo menos un proceso administrativo a este personal que evidentemente ha sido señalado por el principal sospechoso, inculpado, porque todavía no ha sido sentenciado, ¿no? Ya está sentenciado. Bueno, en todo caso, con mayor razón. Entonces creo que eso se podría ir adelantando, porque si no, ¿en qué manos está el tesoro patrimonial, ¿no? El archivo de la Nación o de Cancillería? Y en segundo lugar quiero preguntarle al general Rivera Alba, por su intermedio, presidente, ¿qué especialización, qué grado de especialización tiene su personal para trabajar con este tipo de delito, ¿no es cierto? Y en todo caso, si no lo tiene, si es posible que se pueda conformar una unidad, ¿no?, especializada, porque imagínense, si a mí me entregan 53 documentos, los reviso, y casi desaprensivamente los anoto sin ninguna significación, tratándose de documentos tan importantes. Entonces, por lo menos un personal, si fuera especializado, hubiera dicho, bueno, lo mínimo que hace la policía, lo que tendríamos que ver acá, si son documentos confidenciales que aseguren la integridad territorial, ¿no? Cuestión de límites, hacia dónde están fluyendo la cuestión de límites. Y, bueno, si son de carácter histórico, en fin, ¿no es cierto? Creo que algún nivel de especialización podríamos tener y aprovechar de estos malas circunstancias para que la policía mejore en un cuerpo especializado en esto. Por eso yo le pregunto, de repente existe también, y si existe, bueno, ya me parece que no se ha tenido el celo suficiente para armar un atestado de esta naturaleza. Bien, he de informarle que efectivamente
nosotros nos encontramos capacitados para efectuar todo tipo de investigación, sobre todo lo que es la Dirección de Investigación Criminal, que actualmente estoy comandando. Veo que acá, en esta investigación, lo ha hecho la investigación de robos. Ha habido cierta cosa que no, efectivamente no se ahondó. Llamémoslo así, porque yo hubiese conformado un equipo mixto con la división de estafas, hubiese coordinado con la unidad de criminalística que tengo para que me vea estudio grafotécnico y sobre todo hubiese coordinado bien con la Cancillería, hubiese coordinado también con el Ministerio Público para que descifrar documento por documento, incluso con un peritaje del Archivo General de Relaciones Exteriores, quienes ellos nos hubiesen dado la pauta, ¿no?, para ver el valor intrínseco que tiene todo eso, porque ustedes saben que nuestro patrimonio cultural no tiene valor, sino un valor incalculable. Y estamos a su disposición, como ha señalado el doctor Lescano, que si ustedes coordinan bien con el juzgado que tiene el caso, para que se continúen nosotros las investigaciones, conformaré un equipo especial y nuevamente prácticamente se reanudarían las investigaciones y creo de que podríamos tener éxito. Gracias, general. Le pedimos especialmente de los 27 envíos, cuál es la documentación, porque creo que ahí se tiene que hacer pesquisa revisando la sentencia de los actuados emitidos por el juzgado, la sentencia o el dictamen, perdón, del fiscal provincial Raúl Sarmiento Dextre. Se indica que del archivo histórico de límites se relaciona estos documentos que se han incautado con la definición fronteriza entre el Virreinato de Perú y del Brasil entre 1783 y 1782. Son 4 comunicaciones, siendo estas los documentos más graves porque es el sustento, dice, de nuestra soberanía. En el año de 1998 hubo revisión de tratados específicamente del Ecuador, por lo cual dichos documentos de esa fecha se han podido perder en cualquier momento. Que el único procesado que tuvo acceso directo a los documentos en mención fue Vera Ramírez. Entonces aquí hay también documentos relacionados al tratado con el Ecuador. Y aquí la otra pregunta general, y le pido, si no se han hecho las indagaciones, en sesión anterior se ha visto que ha habido otra incautación en territorio ecuatoriano de documentos también de Cancillería que estaban sustrayendo. ¿Cuáles son esos documentos que se han incautado? Si se ha indagado, no se ha indagado, qué pesquisas han hecho, porque vemos que esto es una coladera. La Cancillería es una verdadera coladera. Y aquí han venido funcionarios a mentirnos en sesión anterior, a sorprendernos. Y nosotros no vamos a permitir de ninguna manera que nos vengan a sorprender, porque aquí hay cosas bastante graves. De tal manera que yo le pediría segundo reporte, asesoría, le pido el documento respectivo, donde consta también la incautación de documentación hecha en frontera ecuatoriana. ¿Tiene usted referencia de eso? ¿Hay indagación de eso? Quisiéramos que intervenga también en esta materia. Bien, es señalarle de que nosotros, la Dirección de Investigación Criminal, de los documentos que usted me señala, que han sido intervenidos en Ecuador, no hemos tomado conocimiento. Cuando hay una serie de hechos así que se producen en el extranjero, muchas veces toma conocimiento primeramente Interpol de Ecuador y lo corre paralelo a Interpol nuestro. Entonces, no ha llegado por ese camino. Nosotros no podemos tener otro, sino de acuerdo a lo que estipula todos los tratos o tratados son a niveles de esta Interpol. Últimamente se ha creado lo que es Americapol, todavía está incipiente en la comunicación que es contra la lucha del crimen organizado, llamémoslo así, desde estafas, lo que es narcóticos, lo que es drogas, pero relacionado a lo que usted me pregunta, no tengo conocimiento sobre esa documentación o quién haya intervenido o qué parte de la policía haya tomado conocimiento de nuestro país. General, le vamos a rogar, hechas las indagaciones, sabemos que usted es nuevo en el cargo, que nos haga llegar también un informe sobre este particular, porque tenemos información que dentro de unos minutos vamos a darle lectura. Le pedimos asesoría que nos haga llegar
la documentación que nos remitió el Ministerio de Relaciones Exteriores, el último documento sobre este particular. Le agradecemos, señor general, le invitamos que siga permaneciendo porque capaz vamos a necesitar de alguna respuesta más. Muy bien, doctor, se le agradece. Estamos a su disposición, la Dirección de Investigación Criminal, para apoyarlos y colaborar en las investigaciones que ustedes nos requieran. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Lizardo Pasquel Cobos. No, le pedimos que nos siga acompañando, general, que nos siga acompañando para, quizás hay algún dato que vamos a requerir de su parte. Al doctor Lizardo Cobos, jefe institucional, Pasquel Cobos. El doctor Lizardo Pasquel Cobos, quisiera que nos responda para no distraerlos mucho en su actividad, para que sea muy puntual el asunto. Los documentos, no quisiéramos que nos hagan todo un listado. Si han sido identificados los documentos que han sido sustraídos del Archivo General de la Nación, si ha habido documentos sustraídos de ese archivo, si se ha llegado a identificar algún documento faltante, porque hay 27 envíos más que se habían hecho, no hay noticias sobre el particular, si se ha llegado a identificar qué otros documentos faltan del Archivo General y si tiene usted otros datos sobre estos hechos ilícitos que se han cometido contra el patrimonio del Estado. El doctor Lizardo Pasquel tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, señor congresista, señor presidente, señor congresista, señores autoridades. Felicito a esta subcomisión por esta investigación que se está llevando a cabo. En realidad nosotros estamos muy preocupados por la depredación del patrimonio documental de la nación. Específicamente en el caso de los archivos de límites del Ministerio de Relaciones Exteriores, nosotros ya tenemos un inventario debidamente establecido, el cual hemos hecho con un técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores, conjuntamente con otro técnico nuestro. En esa lista no se determina específicamente si hay archivo de límites de la Cancillería. Solamente al final, porque en realidad las piezas ya se dijo cuántos documentos eran, ¿verdad? Al final de la lista, que le voy a hacer llegar por escrito, porque acá hemos detallado nosotros, hemos catalogado, hemos hecho la descripción de cada documento, para qué es, qué tipo de comunicación es, porque nosotros trabajamos de esa forma, hacemos un inventario, hacemos una descripción detallada de lo que significa. Al final de esta lista que le vamos a hacer llegar, hay un documento asignado con el número 48 que habla sobre noticias de Francisco Requena y Teodosio Constantino de Chermot, comisarios de sus majestades, sobre las declaraciones de los indios de la nación Guaques u Omaguas acerca de la navegación en el río de los Engaños, o también llamado Yari, y las poblaciones que habitan en sus márgenes. Este documento es del 19 de mayo de 1782 y consta de 4 folios útiles. La demás documentación que se detalla en esta incaptación se refieren a comunicaciones oficiales en diferentes idiomas, de felicitación entre las majestades de esa época, los reyes, y también dirigido a los presidentes de esa época, que nosotros, de acuerdo a la catalogación que se ha hecho, consideramos como una documentación de mera comunicación, es decir, que hoy día pues llamamos correspondencia. El único documento que para nosotros, en este caso, consideramos es que fuera de límites sería este, pero no dice específicamente los límites. Por eso es que nosotros describimos tal y cual como dice el documento. Y esta descripción se ha hecho con el técnico de la Cancillería. Y tanto así que ellos tienen... El documento que usted detalló es el único documento de límites, me dice. Que consideramos que puede ser de límites. Ya. En realidad, el referido que me dijo, ¿puede usted repetirlo, por favor? Sí. Que se refiere a noticias de Francisco Requena y Teodosio Constantino de Chermot, comisarios de sus majestades, sobre las declaraciones de los indios de la nación Guaques u Omaguas acerca de la navegación en el río de los Engaños, o también llamado Yari, y las poblaciones que habitan en sus márgenes. Esto hace suponer de que es una comunicación por parte del Ecuador, ¿no? En la frontera del Ecuador.
El documento es del 19 de mayo de 1782 y consta de 4 folios útiles. Eso es todo lo que nosotros podíamos decir al respecto. Hay otro documento también podría ser pasible de calificación. Es una memoria del señor João Teixeira Caldas sobre la propuesta al señor Francisco Requena acerca de la demarcación del río Jupura, en portugués. Es de 1782 y tiene 6 folios útiles. Bueno, esto se contabilizó en aduanas como 3 piezas documentales por estar sueltos estos folios. Esos podían ser catalogados de repente como documentos relacionados a límites, pero lo demás es correspondencia, como le decía. Estos documentos actualmente, señor presidente, señor congresista, ya están en poder de la Cancillería. Nosotros hemos devuelto, después de haber sido investigados, porque nos enviaron para determinar a quiénes corresponden estos documentos, y se determinó que eran de Cancillería. Entonces, por eso nosotros procedemos a hacer el traslado correspondiente con la debida, con el debido inventario, ¿no? Doctor Lizardo, aquí la sentencia habla, dice, documentos del Archivo Histórico de Límites que se relacionan con la definición fronteriza entre el Virreinato del Perú y del Brasil entre 1783 y 1782. ¿Son esos lo que usted está mencionando? Sí, parecen que son, señor congresista, porque de acuerdo a la descripción que se ha hecho, se asemeja a lo que usted me acaba de mencionar. Dígame, doctor Lizardo, ¿el Archivo General de la Nación tiene inventariado todos sus archivos, tiene registrados todos sus archivos, sus documentos? Además, ¿sabe usted que eso mismo ocurre en Cancillería? Porque hay comunicaciones que tenemos que esos archivos estaban desactualizados totalmente. ¿Qué situación está el Archivo General de la Nación? ¿Y qué sabe usted cómo está la situación o cómo estaba la situación del archivo de la Cancillería? Bueno, nosotros a través de estas noticias que se conocieron por la televisión, por la radio, por los periódicos, nos enteramos de que había estos problemas en Cancillería. En realidad nosotros consideramos que el archivo de la Cancillería es uno de los archivos más seguros. Es más, sí, considerábamos hasta ahora, ¿Por qué? Porque es un archivo moderno, muy bien organizado, y bueno, trabajan ahí archiveros reconocidos, pero usted verá de que por lo que acabo de escuchar, la investigación policial y también por lo que hemos venido nosotros siguiendo un poco con la Procuraduría, los que han sido o cómplices o partes de este hurto sistemático de documentos son precisamente trabajadores o investigadores que trabajan directamente en este archivo general de la Cancillería, porque es diferente al Archivo General de la Nación. Nosotros somos otra entidad, por eso es bueno aclarar. Es competencia de la misma Cancillería y de sus directores hacer pues el inventario. Nosotros como ente rector del sistema solemos hacer supervisiones en coordinación con los directores de los archivos. O sea, el Archivo General tiene la posibilidad de hacer inspecciones incluso en el nivel archivo nacional. Incluso en el archivo incluso de la Cancillería. En el sí, archivo a de la nivel Cancillería. nacional. Sí. A nivel nacional. Sí. ¿E hicieron alguna inspección últimamente o estos años, en los últimos años? Tendría que verificar a la dirección competente si es que se ha hecho alguna inspección. Hace 5 años me informa el director del Archivo Histórico que se ha hecho una supervisión, ¿no? Y bueno, las supervisiones determinan la cantidad de metros de documentos que ellos manejan, con metros lineales. Usted comprenderá, señor congresista, de que cada archivo tiene millones de documentos. Y hacer un inventario pormenorizado de cada archivo realmente tendríamos que contratar todo un ejército y contar con un presupuesto y trabajar por lo menos varios años para poder determinar qué exactamente tiene un archivo. Dígame, el congresista Ordóñez. Sí. Entonces, señor Pasquel, ¿hay una relación de subordinación, de dependencia de los archivos de los diferentes ministerios con respecto al Archivo General o no? Sí.
Técnicamente. Técnicamente. Hay una ley del sistema, la ley 25323, que establece el Sistema Nacional de Archivos. Como ente rector del sistema está el Archivo General de la Nación. Pertenecen también los archivos regionales, los archivos provinciales y los archivos públicos en general, de todo el sector público, de todos los poderes del Estado. Entonces, técnicamente nosotros dirigimos la política del Sistema Nacional de Archivos, pero internamente cada entidad administra sus propios fondos documentales de acuerdo a sus presupuestos y tienen sus directores, tienen sus técnicos archiveros. Nosotros en este caso dirigimos la política a nivel nacional solamente técnicamente, porque usted comprenderá que el presupuesto que le dan al Archivo General de la Nación es mínimo, con un personal mínimo. Hacemos supervisiones periódicas para hacer recomendaciones técnicas, si es que para conservar, para copiar y defender el patrimonio. Ese es nuestro trabajo, ¿no? ¿Y estos archivos, digamos, parciales, le dan cuenta de las ocurrencias, caso de sustracciones, al Archivo General de la Nación inmediatamente? ¿Cómo se enteró usted, por ejemplo, de que se habían perdido documentos del Archivo de Relaciones Exteriores? Bueno, cuando suceden incautaciones, nos comunican al Archivo General de la Nación. Nosotros hace algún tiempo, desde que existe el sistema y también la ley 28296, que es la ley del patrimonio cultural, comunicamos periódicamente a correos, a aduanas, a la policía, para que nos apoyen en esta campaña y pues verifiquen en los correos postales los sobres que tienen alguna sospecha de contener patrimonio documental. Porque usted comprenderá, como ya se ha visto en la investigación que ha hecho la policía, estos sobres pues pueden ser miles. Se ha hecho 27 según he escuchado, y la verdad que es el primero que nosotros hemos sido participados. De las 27 incautaciones recién yo acabo de tomar conocimiento y voy a proceder también a emitir un oficio correspondiente de acuerdo a nuestra competencia a las instituciones que realmente deben investigar, porque no se ha investigado. Estoy sorprendido porque el juzgado no ha investigado, no ha determinado de que inclusive la Fiscalía misma o la policía. Usted comprenderá de que nosotros nos enteramos a raíz de las incautaciones. Yo tengo acá un número de algunas incautaciones que seguramente como especie va a servir a la investigación de ustedes a través de la notificación que nos hace aduanas. Aduanas nos comunica cuando ve un documento sospechoso, nos comunica al Archivo General de la Nación, a la Biblioteca Nacional y al Instituto Nacional de Cultura. Presidente. Y por tanto, o sea, ustedes no fueron notificados oficialmente por Relaciones Exteriores de la pérdida de estos documentos. Nos enteramos el día de la incautación en el depósito de Talma. Intervenimos ahí juntamente con la Fiscalía y es por eso es que se determina que esos documentos pasen al Archivo General de la Nación. ¿Para qué? Para que sean investigados y se haga un peritaje y determinar si está considerado como patrimonio documental. Por eso nosotros hacemos un peritaje, hacemos un inventario, invitamos al técnico de Relaciones Exteriores, conjuntamente se clasifica y se describe, es decir, se detalla qué tipo de documental es. Por eso que nosotros tenemos el inventario y ese inventario es donde enviamos a Relaciones Exteriores. Mediante ese inventario devolvemos a ellos porque consideramos que es un documento que pertenece a su archivo, al archivo central archivo de límites de la Cancillería, ¿no? Señor doctor Lizardo Pasquel, le vamos a pedir que nos envíe esta inspección realizada hace 5 años en la Cancillería, en los registros de Cancillería, en la brevedad posible. Y fíjese qué opinión le merece esto de que dice la sentencia. Dice que en cuanto a la dependencia de la cual se habría sustraído los documentos que han sido materia de este ilícito, corresponde mencionar que tal como lo han señalado los testigos Yolanda Viso Drago, asesora del Archivo de Documentación, e Iván Pinto Román, director del Archivo General y Documentación de la Cancillería, resulta verdaderamente preocupante que a pesar de la importancia de la documentación que allí se registra, no exista un inventario actualizado que permita no solo contar con un sistema de identificación de la documentación que guarda parte de la historia de la nación, sino que por esto mismo no se haya podido establecer de manera fehaciente el verdadero faltante, situación sobre lo que nos permitimos manifestar nuestra preocupación. Pues en realidad, entonces, eso de que es una de las más modernos y archivos más, parece que no es tan cierto, ¿no? Señor presidente, yo le voy a decir una cosa muy cierta. En realidad se debería declarar en emergencia todo el Sistema Nacional de Archivos.
porque todos los archivos, bueno, yo le digo de Cancillería porque conozco, y ellos tienen un presupuesto bastante respetable para tener el archivo más moderno. Y realmente, para mi concepto, hasta ahora, era el más seguro, porque tienen anaqueles modernos, tienen archivos modernos, tienen personal suficiente para trabajar, tienen asesores, conozco todo el movimiento, por lo que hasta ahora veía que tenían todo. La verdad que eres la envidia del Sistema Nacional de Archivos, porque es un archivo moderno para nuestro concepto, pero la verdad que no hay un archivo moderno, así como usted verá, que así como los bancos más seguros ante las mafias internacionales que existen. Los depredadores se visten de cuello y corbata. No se imagina usted cómo ingresan a los archivos y se llevan documentos. No se imagina usted, señor presidente. Entonces, por eso hay que declarar en emergencia todo el sistema nacional de archivos, porque hay una mafia internacional. Cuelgan en internet todos los documentos que van sustrayendo, se sacan hoja por hoja. Los investigadores, entre comillas, yo respeto mucho a los investigadores, no me voy contra los investigadores, pero hemos descubierto que ellos son los que se llevan los documentos en mayor cantidad. Y se valen de los malos trabajadores, en complicidad con ellos van sacando sistemáticamente los documentos que más les interesa. Usted verá que los documentos más antiguos son los que tienen más valor. Y eso tiene mayor precio en el mundo, porque hay coleccionistas, hay mafias debidamente organizadas, señor presidente, a nivel mundial. Es una alarma para nosotros. Nosotros tenemos, mire, Cusco, Arequipa, Lima, los archivos más importantes. Tenemos 25 archivos regionales a nivel nacional. Cada archivo regional depende administrativamente de su gobierno regional. Usted vaya a los archivos, algunos están en sucuchos, como decían, ¿no? En pequeños cuartos, algunos tienen en cocheras. ¿Cómo puede ser posible que el patrimonio documental esté en esas circunstancias? ¿Cómo, si la Cancillería, para mi concepto, tenía el mejor archivo, tiene el mejor archivo, se pierde? ¿Cómo será en los otros archivos? Yo no quiero culpar a ningún asesor, ningún director del archivo de la Cancillería, porque en realidad nadie sabe de qué manera a veces sale. Por eso es que se debe tomar las medidas de seguridad, poner cámaras, personal que esté mirando al investigador. El investigador viene, se hace amigo, le trae un chocolatito a la técnico o al técnico, se va conociendo, se hace amistad, y de poco a poco ellos van sacando los documentos, se van perdiendo los documentos. Nosotros hemos sufrido todas esas cosas, señor presidente, y seguimos sufriendo eso. Actualmente, gracias a Dios, tenemos ya una ley que declara de necesidad y utilidad pública la construcción del Archivo General de la Nación. Y estamos trabajando nosotros en el perfil para construir realmente un archivo moderno y poder realmente defender nuestro patrimonio documental, que es nuestra obligación, es del país, es la memoria de la nación. Y eso es lo que nosotros queremos pedir ahora, señor presidente, en buena hora que nos haya llamado, que realmente esto sea pues, un foco de alarma para todo el Sistema Nacional de Archivos y todos los ministerios realmente en su presupuesto de este año pues deben destinar una cantidad respetable para que se construya o se le dé a cada archivo central debidamente la seguridad y se lo implemente para no estar en estos tipos de problemas que tenemos actualmente. ¿Usted cree cómo entra, señor presidente? Se ha constatado de que los investigadores entran con hilo en los dientes y de poco a poco lo ponen en los folios, lo humedecen y se lo cortan y se lo meten al bolsillo. Otros entran con uñas largas, acá, esta uña larga, y con eso cortan, van cortando sin que se den cuenta, van sacando los documentos. Imagínese usted, un técnico tiene que estar mirando qué cosas hace un investigador, o un estudiante de historia o de derecho, no sé. Esas cosas nosotros sufrimos día a día. Bueno, le vamos a ayudar para resolver ese problema. Y más bien, también aparte de esta inspección hecha hace 5 años, le pedimos que nos remita qué documentos se han sustraído del Archivo General de la Nación. Le pedimos y en qué fechas lo más pormenorizado y claro posible, ¿no? Sí, encantado, señor presidente. Tenemos unos documentos ahí, nosotros que estamos precisamente trabajando junto con la Procuraduría del Ministerio de Justicia, también con la Policía que nos está apoyando en la investigación. Realmente la Policía tiene una división de alta tecnología que nos ha ayudado mucho en este último caso para poder determinar cómo se está depredando el patrimonio documental a través de las páginas web y las librerías que en Londres, Estados Unidos, España,
y así en todo el mundo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una lista, estamos trabajando, todos los casos que se han dado en el Archivo General de la Nación están denunciados. Lo único que no pueden, yo desconocía, la verdad, era el de 27, las 27 envíos, que hasta ahora para mí es novedad. Para nosotros, perdón, para el Archivo General es novedad, y quisiéramos que nos apoye la policía, para nosotros también, a través de la Procuraduría del Ministerio de Justicia, iniciemos también un proceso sobre esto, ¿no? Porque debe ser documentación valiosa. Sí. Tenemos al doctor Lizardo Pasquel Cobos. Ahora le vamos a dar el uso de la palabra a la doctora Lourdes María del Carmen Rivera Santander Medina, para que nos haga también algunas aclaraciones sobre la incautación de estos documentos, fundamentalmente sobre este tráfico de 27 envíos más, y nos puede dar algunos informes sobre cuál es la intervención de la Procuraduría del Ministerio de Justicia, porque aquí vino el procurador del Ministerio de Relaciones Exteriores indicando que ustedes habían intervenido directamente. ¿Por qué, doctora, no se pidió la investigación para determinar la identificación de los documentos que se había remitido en estos 27 envíos? ¿Cuál ha sido el descuido? ¿Qué ha pasado allí? Tiene usted el uso de la palabra, doctora Lourdes Rivera. Le agradezco, señor presidente de la comisión. Lo que yo más bien, antes de empezar, quisiera pedirle que lo que vamos a hablar sea en forma reservada, porque se trata de un proceso que todavía está en trámite. Entonces le pediría disculpe, ¿cuál es lo que está en reserva? ¿El proceso judicial? ¿O es la investigación adicional de los 27 documentos? La investigación misma, porque de todas maneras es algo que, como ustedes bien dicen, esto está todavía por investigarse. Entonces, como quiera que no hay una investigación al respecto, yo preferiría que esto fuera reservado por la naturaleza. A ver, señor asesor, lea usted los casos en que las sesiones del Congreso pueden llevarse mediante reserva. Está en el reglamento del Congreso. Vamos a suspender unos minutos para que se pueda conseguir un reglamento y dar lectura a los casos que el Congreso puede sesionar en reserva. Vamos a reabrir la sesión. La doctora Lourdes Rivera Santander nos ha pedido que se haga la sesión en reserva en esta parte y nos vamos a acoger solamente al reglamento del Congreso de la República, que tiene valor la ley. Sesiones, artículo 51. Dice, las sesiones son públicas. Sin embargo, el presidente del Congreso puede ordenar que se pase a sesión secreta para tratar temas que puedan afectar los asuntos de seguridad nacional,
y orden interno que lo requieran. Lo tratado en sesión secreta no puede ser revelado en ninguna circunstancia, salvo el acuerdo final del Pleno si lo considera necesario. De tal manera que solamente podrían ser aquí reservadas los asuntos de seguridad nacional y orden interno. Le pedimos a la doctora Lourdes si es que afecta su declaración la seguridad nacional y el orden interno, para que nos pueda referir si es que hay esos dos, alguna de esas dos causales, o solamente, como ha dicho, es por el proceso judicial que está ya sentenciado y en apelación en la Corte Superior del Callao. Sí, efectivamente, o sea, no afecta el orden interno tal como lo establece sino que está referido a un proceso que, si bien es cierto ha sido sentenciado, todavía está en apelación ante la sala penal, ante la segunda sala penal en el Callao. Y como quiera que yo como procuradora actúo en defensa de los intereses del Archivo General, ¿no? Soy abogada del Estado en este proceso, entonces por eso es que solicité que se hiciera la sesión en reserva. A ver, acogiéndonos el congresista Julián Ordóñez sobre el particular, tenemos que solamente resolver en base al reglamento del Congreso. Nosotros quisiéramos hacerlo en reserva y todo lo demás, pero nos pueden acusar de que estamos incumpliendo una ley de la República. La sentencia ya ha sido expedida, es pública, ya ha salido de la situación de reserva del proceso penal, está incluso en apelación, pero queremos escuchar la opinión del congresista Julián Ordóñez. Presidente, quedan dos cosas. Si